tratar temas de actualidad. Y bueno, el primero que hemos elegido es el tema de la efervescencia social de los chalecos amarillos en Francia. Es un movimiento que bueno, surgió debido a protestas ante la subida de los carburantes, la subida de impuestos en determinadas cuestiones, pero que fue un movimiento, bueno, es un movimiento espontáneo, es decir, no está dirigido por nadie, no hay una unidad de acción, no hay una unidad tampoco a la hora de los objetivos que hay que conseguir, y eso lo que está haciendo es que sus posiciones cada vez estén más en retroceso, cada vez hay menos chalecos amarillos, la represión cada vez es mayor y Macron está usando dar concesiones para que aflojen los chalecos amarillos y una vez que aflojen conseguir aplastarlos. ¿Cómo lo va a conseguir? Pues como estoy diciendo, es decir, él llega a acuerdos o toma medidas para satisfacer a parte de la gente que está saliendo, que además sufre agotamiento porque no ve los objetivos cumplidos, y va debilitando el movimiento hasta que consiga destruirlo. ¿Cómo deberían actuar los comunistas? El principal problema que tienen los chalecos amarillos es que no tienen una unidad de acción ni tienen objetivos en común, o sea, estrictamente en común, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. De hecho, hay grupos que tienen diferentes objetivos, incluso contrapuestos. Y eso es un problema porque les hace débiles. Si realmente cuando surge este movimiento espontáneo y explota, hubiera una vanguardia, hubiera un partido comunista realmente organizado y con estructura, firme en los principios y con las líneas de trabajo y de actuación claras, realmente sí podría haber esa unidad, sí podría haber esos objetivos claros y sí se podría enfocar, ¿no?, en dirigir a esas masas hacia la consecución de los objetivos que deberían tener, que no es la rebaja de un impuesto ni hacer caer un gobierno, sino que es la emancipación de la clase obrera. Entonces eso es por lo que hay que luchar, porque esa mayoría de gente se le eleve su concienciación y realmente luchen por la emancipación de su clase, que es realmente la necesidad y el problema que tienen. Esa situación que tienen no es por Macron, esa situación que tienen es por el Estado capitalista, por el capitalismo, por el gobierno francés que defiende el capitalismo. Y eso es algo que lo que tienen que atajar, es contra lo que tienen que luchar. El espontaneísmo nunca va a poder triunfar, es decir, algo espontáneo no va a poder competir con la organización estatal y la fortaleza del Estado francés. Tiene que ser algo dirigido y organizado. Esas masas necesitan a alguien que las dirija hacia sus objetivos, alguien que sea profesional y que tenga un nivel superior de capacidad de formación, de disciplina, de sacrificio que las propias fuerzas a las que se enfrentan. Y ese es el papel del Partido Comunista, el de ser vanguardia de esas masas, de dirigir a esas masas hacia sus objetivos. Y ese partido no puede ser el PCF de Francia, ni puede ser todos los grupillos comunistas que realmente son como partidos anarquizantes o partidos derechistas que solo se enfrentan a las elecciones. Hace falta un partido de vanguardia que realmente sea marxista-leninista y que realmente trabaje con las masas, sea parte de ellas y sea capaz de empujarlas hacia la victoria. Sobre lo del auge del fascismo en estos movimientos, ¿no? Pues aquí en España no ha aprendido como en Francia, pero hubo un intento de copiar el tema de los chalecos amarillos. Y bueno, y de la noche a la mañana vimos un manifiesto que hablaba de que eran apartidistas y que, bueno, que les daba igual que fascistas, que anarquistas, que lo que fuera, que les daba igual. Y precisamente lo que hay que hacer es, si de verdad fuera un movimiento popular, espontáneo y de verdad las masas estuvieran ahí, lo que habría que hacer es ir a trabajar con ellas, ir a hacer política y enfrentarnos a esos fascistas, igual que hay que enfrentarse a los liberales, igual hay que enfrentarse a la izquierda postmoderna, igual hay que enfrentarse a todos esos sectores que lo único que hacen es jugar con los obreros para un lado para otro para conseguir sus intereses propios egoístas, que desde luego no son los que tienen esos obreros que están luchando por sus derechos. Y al fascismo últimamente se le combate en todos los niveles. Y no hay que coger y no, es que hay fascistas, no, ya no vamos a ir, no, al revés, hay que ir el triple. ¿Por qué? Porque hay que luchar contra ellos en todos los espacios y no dejarles ni regalarles ningún espacio. Y la única manera que hay precisamente de que la gente vea que nosotros sí queremos transformar la sociedad y arreglar esos problemas y ellos solo están haciendo demagogia barata y son los mismos que los que les están reprimiendo, es con el ejemplo, estando con ellos, con el trabajo de base, diario, constante, sacrificado, y dejarnos de intentar dar discursos grandilocuentes
desde la televisión o desde el Twitter, la gente que tiene menos capacidad, y lo que tenemos que hacer es trabajar con ellos, remangarnos y ir con ellos a las cosas y transformar la sociedad con ellos de la mano, es decir, con el ejemplo. Tú no puedes llegar a intentar dar un discurso y que todo el mundo diga, ¡oh, qué gran discurso! ¿En qué queda eso después? En absolutamente nada. Ese discurso tiene que llevarse a la base, al trabajo diario. Es la única manera de que la gente te reconozca como algo que realmente puede ayudarte y dirigir hacia algo más grande, hacia algo mejor. Es la única manera, no existe otra fórmula. Es el trabajo de base, constante, sacrificado y disciplinado, que es algo que esa izquierda progre y acomplejada se ha olvidado. El auge de Vox, no, es que Vox ha subido en votos, es que la gente es imbécil. No, la gente no es imbécil. Lo que pasa es que no sabes llegar a la gente. Lo que hay que hacer es juntarse con esa gente, luchar con ellos día a día, que vean con el ejemplo de tu trabajo que realmente lo que tú dices es verdad y que lo que el demagogo fascista dice es una bazofia. Eso es lo que hay que hacer, no tachar a la gente de imbécil. Lo que hay que hacer es trabajar con ellos, concienciarles, elevar su conciencia y que ellos mismos se den cuenta de que han sido engañados y que lo que tienen que hacer es luchar contra esos falsificadores, contra esos embaucadores, contra esos fascistas que son parte del sistema. Por muchos mantos de antisistema y de transformador que se pongan, son los mismos de siempre. Son las fuerzas conservadoras, reaccionarias de la sociedad. Nosotros tenemos que ser las fuerzas del progreso, de la transformación, de la revolución. Y la única manera de hacer eso es trabajando, remangándonos y recuperando espacios que han sido siempre de la izquierda obrera, que siempre han sido hegemonizados por los comunistas. Hay que luchar con ellos en todos los espacios, en todos. No hay que dejarles ni un solo espacio para que se fortalezcan.